señor alcalde. Quiero contarles que leí el libro, me gustó, nunca como para comprarlo, pero me gustó. Y la verdad es que cuando él me llama y me propone la posibilidad de ser partícipe de tan honorable presentación, la verdad que dudé por varias cosas. Una de ellas porque soy muy malo para leer, o sea, yo del Condorito no paso, me cuesta mucho, siempre en el colegio fui muy malo para leer, tenía miedo que fuera un bestseller, así que... Pero él me aclaró, me dijo, no, es un libro pequeño y no te preocupes, son pocas hojas y te va a gustar. Le compré la pomada y accedí a su petición. Después me vino un cuestionamiento interno, debo ser muy honesto con el señor Orrego, porque este es un país muy difícil de plantearse en este tipo de cosas, donde una persona que está ligada al mundo político siempre va a crear alguna expectativa con alguien que no lo es. En este caso yo, que soy un simple humorista, risidor o risólogo comediante, a donde coincidimos porque él estudió en Harvard, yo fui titulado en Harvard, que otra cosa. Entonces viene una suerte de conflicto, pero acepté el desafío de ¿por qué no? ¿Por qué no? Y esto nace a raíz de que él tuvo una deferencia conmigo tiempo atrás. Quiero aclarar que la señorita que me presentó se le olvidó decirle que yo estuve en el festival reciente, en el 2012, donde fui premiado con todos los galardones, antorcha de plata, antorcha de oro, gaviota de plata y gaviota de oro. Claro, no, pero la verdad es que él me llama y me dice, mira, yo estoy en una campaña personal, tengo ganas de ser presidente de la República. Yo también le dije, pero de ahí a que yo sea, bueno, veamos qué podemos compartir los dos, y nos juntamos a tomar un café, y él en un gesto de humildad, siendo que él es un gran político, que yo no soy de su misma la política, yo no voy a decir de qué partido soy por orden del partido. Bueno, pero la verdad es que conversamos y me pareció muy interesante y muy humilde de su parte querer saber algo de una persona que consideró que lo que yo había presentado en Viña tenía algo que ver con la realidad social, que había sido transversal en mi cuento. Y cuando él manifiesta lo del libro, me llama la atención el título del libro, esto de Chile, te quiero feliz. Yo creo que es un anhelo de todos los chilenos de levantarse en la mañana y querer ser feliz, y puta que cuesta en este país, o sea, no es fácil ser feliz. De hecho, nosotros estamos considerados en la órbita mundial como un país triste, no estamos considerados como un país alegre. Y yo dije, vaya, ¿por qué no? Así que me embarqué en la lectura que me ayudó mi señora esposa, que se encuentra acá también, porque leía un ratito ella, un ratito yo, y así y nos íbamos contando un poquito, y bueno, a veces dejamos el libro de lado y bueno, pero me encontré con varias cosas, y si bien yo traía varios apuntes, bien un tecnicismo, entonces uno siempre se quiere lucir en este tipo de cosas, pero después de haber escuchado a nuestro amigo acá, que yo pensé que iba a venir a pintar el mono, pero la verdad es que no fue así, vino a hacer una exposición muy sólida desde su punto de vista. Yo cambié en este rato, mi visión de cómo presentar este libro. Dije, no lo voy a presentar haciendo alusión a las cosas que leí, sino cuál es el sentimiento que a uno le deja cuando lee este libro. Voy a partir primero que nada diciendo que es muy difícil para alguien que no está ligado a la política, cuál es la impresión que tiene uno. La política, si bien lo dijo el señor Lago Weber, hay un desprestigio social.
Es decir, la gente no cree en los políticos, el comentario, es la orden de la calle, la gente comenta en la calle, qué sé yo, que los senadores se lo pasan puro cenando, que los diputados se lo pasan puro, bueno, qué sé yo, que el Congreso hizo de Valparaíso, que como las casas de pescado son más baratas, qué sé yo, que no pueden ir a las plazas porque las palomas le dicen corrupto, corrupto, y la gente comenta burlescamente esto que es parte del chiste y que uno lo toma y después lo relata en el escenario y todo el mundo se ríe. Pero en la realidad es cierto, hay una suerte. Entonces uno dice, chupaya, ¿cómo enfrentarse con esto? Porque uno se encuentra ligado a un hombre que está inserto en este mundo político y quiere doblarle la mano a todo esto. Manifiesta a través de este libro parte de su historia, cuáles son sus anhelos, relata muchas cosas de su vida propia, unas anecdóticas, otras tristes, otras que tienen grado de emoción. Y a mí, en lo personal, ¿con qué me encuentro yo con esto del grado de la verdad? ¿Cuál es la verdad absoluta? ¿Cómo creerle? Porque yo cuando él me manifiesta esto, yo digo, si llega a ser presidente de la República, ¿por qué no un ministerio? Porque está la ambición siempre, no se olvide, ¿verdad? Está el cuento de la verdad. La verdad es algo que yo he descubierto que es manipulable. O sea, uno ve la televisión y todos los políticos plantean sus puntos de vista y unos dicen que sí, otros que no, y todos parecieran tener la verdad, y esta verdad que es tan manipulable. Y yo me di cuenta cuando fui al Festival de Viña, ¿sí? Yo ahí me di cuenta porque yo no sé si ustedes saben, yo chufé menor, me gané, como les decía, las antorchas, la gaviota de plata y la famosa gaviota de oro que no es de oro. Entonces ahí me di cuenta que es manipulable la verdad, porque ¿por qué no dicen gaviota dorada? O sea, gaviota de oro, yo la fui a tasar, más la vergüenza que pasé, pero bueno. Y los comentarios, los que uno se ve envuelto con todo esto de la verdad, cuál es la verdad absoluta, aparecen comentarios que yo no quería ir a Viña, y voy a hacer esto un poquito para explicar bien cuál es la relación que tengo con respecto a la verdad y el mundo político, ¿no? Entonces, yo siento que de alguna otra manera el señor Orrego tiene la mejor intención intrínseca de su corazón de querer ver feliz a esta patria. Y yo creo que es ahí donde está la génesis de este libro. O sea, él quiere manifestar a través de estas letras, o sea, yo tengo buenas intenciones y soy tal persona. Es como cuando uno se va a ofrecer pago y uno dice, usted, bueno, ¿y qué hace usted? No, yo cuento chistes, pues ya cuéntate un chiste. Entonces, es como esa cuestión del enfrentar y uno lo cuenta y generalmente le sale fome la cuestión. Entonces, pierde la credibilidad, no es la verdad absoluta. Entonces, bueno, él en este libro dice, yo no soy cualquier tipo y mi intención es más que de ambición política, de querer ser presidente por quedar en la historia. Tengo una vida que está relacionada a la comunidad y cuenta que fue un hombre de iglesia, un hombre que tuvo una vocación de servicio desde muy joven, perdió a su padre muy joven, que no es menor, o sea, perder un padre siempre uno queda en un estado de soledad y de angustia, de no poder demostrarle y compartir con él las pequeñas o las grandes cosas que va teniendo en la vida. Pero él, a pesar de eso, logra doblarle la mano a varias cosas dentro del contexto político en el cual él se desenvuelve. Llega a ser alcalde después de haber pasado siendo ministro, que duró re poquito, pero bueno, da lo mismo. ¿Cuánto duró? Porque yo la verdad que no me acuerdo del momento. Como 10 meses nomás, o sea, no alcanzó ni siquiera más farándula la cuestión, o sea, pero tuvo una experiencia amarga y eso marca en el ámbito político, eso marca porque hay decepciones, uno tiende a creer que en esto hay una protección, que yo pertenezco a esta ala, entonces, pero no es así. En la política la gente se olvida con mucha facilidad, somos un país con una memoria muy corta, nos olvidamos muy pronto de las cosas, y qué bueno por mí porque yo puedo repetir la rutina así de vez en cuando y eso me ayuda mucho. Pero él, a pesar de todo, quiso seguir en esto y llega a la comuna de Peñalolén, ¿cierto? Y donde logra enfrentarse a una comuna que es difícil. Peñalolén hace 10, 15 años atrás no es la comuna que es ahora, que tiene casas de 6.000 UF. O sea,
Antes no, antes era bravo, habían sectores, Lo Hermida, sectores bravos. Entonces él llega a una comuna que es difícil y logra ganarse la credibilidad de gente que no creía mucho en él, como el joven que está acá, que faltó decir que al principio no creía mucho en él, pero hoy en día sí, y está acá presente. Y eso demuestra que de alguna u otra manera es el resultado de un trabajo honesto. Yo en lo personal debo, con la misma honestidad, decir que hoy en día, con este mundo de la política, hay una suerte de decepción con respecto a lo que son los partidos políticos. Yo entiendo que los políticos tienen que defender sus partidos, ¿cierto? Pero el mundo que no pertenece a la política, hay una suerte de decepción al concepto del partido. Entonces, ¿qué empieza a valorar uno? A las personas. Uno valora a las personas, y yo creo que el señor Orrego es una persona digna de poder postular un cargo tan importante como este país, que podría ser presidente de la República, como lo fue el señor Elwin, que es un emblema de lo que significó la transición, o sea, de este país, que me atrevería a decir que a lo mejor fue el mejor gobierno que tuvimos, el gobierno del señor Elwin. Quiero repetir el aplauso. Había que ser valiente y había que ser digno y había que ser decente para enfrentar todo lo que significaba en este cambio social. Y bueno, pero ahora nos encontramos en otro terreno donde aparece este joven líder, joven, bueno, dejémoslo joven en el sentido espiritual, con las ganas de meterse en un tete que no es menor. Si ser presidente de este país no es fácil, es un país difícil, la democracia tiene muchas cosas que nos favorecen, pero también deja espacio a otras cosas que no nos favorecen. Y yo lo único que puedo decir después de leer del libro es que hoy en día lo conozco un poco más. Creo que me sorprendí con algunas cosas. En otra me imaginé que era así. Me llamó mucho la atención eso de la admiración que usted tiene por esta, ¿cuánto se llama? Castillos humanos, ¿cierto? Donde da a demostrar que todos son importantes, tanto el que está abajo como el más pequeño y el más livianito que llega a la punta y logran el cometido de hacer este castillo. Creo que la política es un poquito ególatra, hay una ansia de poder que está dentro, intrínseca en el mundo político, y no lo podemos desconocer, pero hay que luchar diariamente por eso, que ese sentido de ser y sentirse el mejor dentro del ámbito político sea más que nada el sentirse mejor ayudando a la comunidad y siendo un servidor público, como lo han sido algunos que ya hemos nombrado, como el señor. Felicitaciones y espero que el libro se venda y que sea récord de ventas.